Cuando nosotros comenzamos en los estudios, tenemos que tener en cuenta algo que es bien significativo, que es el contexto de las palabras. Cuando estudiamos los escritos del primer siglo, muchas veces, como nosotros no estamos ajenos, no estamos al tanto de las raíces hebreas ni el contexto hebreo de la escritura, agarramos las palabras que dicen en español y automáticamente ya las tenemos como que esa es la única interpretación. Te voy a dar un ejemplo antes de comenzar el capítulo 8, que básicamente a veces trae controversia y trae conflicto, porque cuando los hermanos en la iglesia cristiana tratan de quitar el deseo de que uno guarde la Torá, o guardar las raíces hebreas, o vivir un estilo de vida de acuerdo a la Torá, la fiesta y el Shabbat, el sábado, inmediatamente ellos te citan el versículo 7 del capítulo 8. Hoy es la tercera parte del libro de Hebreos, nos vamos a enfocar en el capítulo 8. Dice, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El problema es que la palabra pacto no se encuentra en el griego. Es una palabra que fue añadida. Entonces, ¿cómo es posible que el sistema religioso cristiano utilice una palabra que ha sido añadida y se basa en esa palabrita pacto, y la mayoría de las personas cristianas utilizan la palabra pacto para establecer de que la Torá ya ha sido anulada, la Torá ha sido anulada? Cuando en realidad en las últimas 2 semanas nosotros estamos al tanto de que el contexto del libro de Hebreos tiene que ver con el sumo sacerdocio en la orden de Aarón. ¿Okay? Entonces en eso nos basamos nosotros de lo que es contexto. Comenzamos nuestro estudio en el capítulo 8. La semana pasada lo cubrí un poco, pero quiero inmediatamente continuar al capítulo 8 y para ver si terminamos en la semana de hoy. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó a él y no el hombre. ¿Ok? El versículo, ahora, mira qué interesante. En un ortodoxo, un sidur ortodoxo, ultra ortodoxo, ¿ok? Que se llama el Rosh Hashanah Matzor, de Matzor, que es un sidur que es para la fiesta de Yom Teruah y para Yom Kippur. Entonces, se lee esta oración, que ya por cierto, este sidur que estoy leyendo ahora es en hebreo y que no está publicado ya. Lo leían en los 1900, en los 1800, hasta desde 1600 creo, en las comunidades ortodoxas europeas, de Europa, judías de Europa, y la oraban en el momento más significativo del servicio de Yom Teruah y también de Yom Kippur. Básicamente en el sonido de la trompeta, en el tequía, el shevarim, el tequía, shevarim, tequía, y después tequía, shevarim, tequía. Después del segundo sonar de las trompetas, ¿ok? Era un grupo, de diferentes grupos. Por ejemplo, estaba tequía, shevarim, teruah, tequía. ¿Ve? Y después viene tequía, shevarim, tequía. El grupo de los tequía, shevarim, tequía. Y después continúa al próximo. Entre medio de esos dos sonidos de trompeta del shofar, se lee una oración que básicamente va de esta forma: que sea tu voluntad que el tequía, shevarim, tequía, teruah, que sonamos, sea entretejido en el manto celestial por el agente señalado, así como tú has aceptado oraciones a través de Elías, a quien recordamos para bien. Dice Yeshua, el príncipe de la presencia, y el príncipe Metatrón. Metatrón en el contexto rabínico significa el que guarda a Israel. Por eso que el Salmo 121, que dice Hinelo Yanum, el que guarda y el que no duerme, ese salmo se lo dedican al Mesías. Dice que es un salmo mesiánico para el que guarda el convenio, el ángel de la presencia, el ángel del convenio. La palabra malach, la palabra ángel, representa un mensajero.
Y aquí vemos que el judaísmo ortodoxo estaba orando en el día de Yom Kippur, intercediendo por el pueblo en el nombre de Yeshua, el príncipe de la presencia. ¿Dónde conseguimos nosotros ese príncipe de la presencia en los estudios, en la parashá, en el Tanaj? En Isaías capítulo 63, versículo 9. Isaías 63, versículo 9 dice de esta forma: en toda su angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su presencia los redimió, y los trajo y los sostuvo todos los días de la antigüedad. Aquí vemos que la Biblia misma habla acerca de un mensajero de la presencia, el mensajero de su faz. Y el judaísmo dice que ese mensajero se llama Yeshua. En otro sidur que yo tengo, que es de la Unión Ortodoxa Maxor de Rosh Hashanah, la página 449, que por cierto yo tengo ese sidur, lo estoy mirando aquí ahora mismo en mi oficina. Dice de esta forma: que sea tu voluntad que el sonido del tequiá, shevarim, teruá, tequiá, que nosotros sonamos, sea entretejido en la cortina celestial por el agente señalado, así como has aceptado a Yeshua, así como has aceptado oraciones a través de Elías, a quien recordamos para bien, Yeshua, el sumo sacerdote, ministro del lugar santísimo y el mensajero y el ángel que ministra. Y que sea tu voluntad, que tenga misericordia entre nosotros. Bendito eres tú, Maestro de misericordias. Eso es lo que dice ese sidur. Hay dos sidur ortodoxos. Uno usa el nombre de Yeshua, el príncipe de la faz, y el otro usa a Yeshua como el sumo sacerdote. Entonces, ¿por qué el cristianismo no puede hablar con los judíos en una forma que un judío pueda entender el rol del Mesías? Porque el cristianismo como tal está enseñando a Yeshua como el Rey de Reyes. Y nosotros hemos hablado en las últimas semanas de que Yeshua en este momento no está haciendo la función del Rey de la tierra, literalmente. Él no está haciendo la función del Rey coronado. Él está haciendo la función de un Rey ungido, pero no coronado todavía. Por cierto, el libro Apocalipsis nos dice que la coronación del Rey ocurre en el cielo. El Padre es el que hace ese tipo de coronación. Y después Él viene en el nombre del Todopoderoso a buscar a su novia en la tierra. Entonces, ¿cuál es la función de Yeshua ahora mismo como un sacerdote del templo? Como lo dice la misma oración. Entonces vemos que el judaísmo ortodoxo llevaba muchos años. Por cierto, el judaísmo moderno del siglo XX y XXI removieron esas oraciones de esos sidur. El que yo tengo lo removieron en hebreo, pero lo mantuvieron en el inglés. También se encuentra el Maxor Kolbo, que es de Hebrew Publishing, publicadores Hebrew. También Beit Israel Yiddish. También vemos el Or Hudush, el Maxor Rabbah, de Adler, traducción de inglés de 1930. Entonces nosotros pues vemos aquí de que hay una interpretación antigua, ortodoxa, que piensan que había un mediador entre Israel y su pueblo, entre Israel y el Todopoderoso, y el nombre de Yeshua. Eso no lo estoy inventando yo, hermano. Esto se encuentra en un sidur que le estoy leyendo ahora mismo. Estas son cosas que muchas personas no entienden existen. Continuamos en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, aunque habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Este versículo es sumamente importante, hermanos, porque abre la puerta para una discusión muy, muy abarcadora acerca del rol del Mesías. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ¿quién estuviese sobre la tierra? Yeshua. Si Yeshua estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué dice eso?
Hermanos, porque el Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, Él hizo convenio con el pueblo de Israel y con los levitas para su sacerdocio. Quiere decir que si Él estableció un convenio de paz con Pinehas o Pinjas y hizo un convenio de sal con los hijos de Aarón, quiere decir que mientras estemos viviendo en la tierra, nadie que no sea de la tribu de Leví pueden ser sacerdotes y levitas, solamente los hijos de Leví. Por eso es que el libro de Ezequiel, cuando estemos en el milenio con el Mesías reinando en la tierra, sabemos y vemos que los hijos de Sadoc son los que van a hacer el sacerdocio y van a hacer los sacrificios en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel es bien claro lo que nos dice. Vamos a ver si lo consigo rapidito. A ver si lo busco en inglés rápido, porque no, en español tengo una Biblia diferente y a lo mejor no lo encuentro. Pero si vemos nosotros, cuando comienza el capítulo 40, si vamos hasta el capítulo 43 de Ezequiel, y sabemos quiénes son los que están dando la ofrenda, es bien claro que si lees el capítulo 44, te dice que los sacerdotes serán restaurados de nuevo a ofrecer los sacrificios en el templo. ¿Ok? Vamos a ir al capítulo 44, versículo 15. Ezequiel 44, 15 lee de esta forma. Dice, vamos a leer, déjame un segundito porque estoy buscando una comparación aquí, un programa de computadora. Ahí dice el versículo 10. Los levitas que se alejaron de mí mientras estuvo a Israel anduvo errante lejos de mí y fueron en pos de sus hijos, los cargarán con su castigo y estarán en mi santuario como servidores encargados de las puertas del templo, sirviendo en el templo. Ellos degollarán el holocausto y el sacrificio del pueblo, por el pueblo, y estarán de pie delante de los sacerdotes para servirle. Debido a que les sirvieron delante de sus ídolos y llegaron a ser un tropiezo de iniquidad para la casa de Israel, y por eso he alzado mi mano contra ellos jurando, se cargarán con su castigo, dice Yahweh Elohim. Versículo 13. No se acercarán a mí para hacerme sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas sagradas, ni a las muy sagradas, sino que cargarán con su afrenta y con las abominaciones que cometieron. Versículo 14. Pero los pondré a cargo de las tareas del templo, en todo su servicio y en todo lo que se ha de hacer allí. Sin embargo, los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, por cierto que los hijos de Sadoc son una línea directa de Aarón, que cumplieron con mi ordenanza relativa a mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme y estarán de pie delante de mí para ofrecerme el cebo y la sangre, dice Yahweh de los ejércitos. Ellos se entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y cumplirán con mi ordenanza. Estamos viendo bien claramente de que pues el Todopoderoso va a establecer a los hijos de Sadoc de la línea de Aarón de nuevo en el lugar santo, en el templo, cuando el Mesías esté con nosotros. Eso quiere decir, hermanos, que si Yeshua estuviera en la tierra no puede ser sacerdote. ¿Por qué? Porque él es de la tribu de Judá y va a ser en la función de rey coronado. Por eso fue que el templo tenía que ser destruido para que él pudiera oficiar en el cielo. El único lugar donde él puede oficiar es en el tabernáculo celestial, porque en el tabernáculo celestial los levitas no pueden oficiar. Pero Rico, ¿qué estás diciendo? Sí, se tardó 40 años antes que hubo la destrucción del templo. Bueno, exactamente, pero el Talmud nos dice que hubieron unos eventos que ocurrieron por 40 años corridos después del gran terremoto que ocurrió cuando Yeshua murió en el madero. Sabemos que las suertes para el macho cabrío, para el Todopoderoso, para Yahweh, ya no caía a la mano derecha, sino caía a la mano izquierda. La menorá, el candelabro de oro del lugar santo, el fuego central, se apagaba todas las noches. Sabemos que las puertas del templo se abrían solas todos los días.
Hermanos, los mismos rabinos entienden que hubo algo que iba a ocurrir, que había algo que no estaba correcto. Yo pienso que ese es lo único que vino Yeshua a establecer, que fue el trabajo del lugar del sumo sacerdocio, como la ofrenda de expiación. Porque las ofrendas de expiación para el día de expiación, el día de Yom Kippur, tienen que ver con pecados voluntarios e involuntarios. Y el único pecado que no había sacrificios para ellos eran pecados voluntarios en contra del Todopoderoso. Estamos claros en eso. Entonces, si el pueblo de Israel desobedeció el convenio y fue disperso por su pecado voluntario en contra de Yahweh, ahí es cuando viene Yeshua a hacer intercesión por nosotros y a hacer como hizo a Moisés, que le dijo a Yahweh, le dijo, si tú me borras a mí, bórrame a mí, pero no mates a tu pueblo. En otras palabras, destrúyeme a mí, decía Moisés. Y ahí comienza el patrón de lo que es intercesión. Y vemos nosotros que Moisés no solamente era un sumo sacerdote, pero Moisés también fue como rol de profeta, como rol de rey, líder de Israel. Continuamos con el versículo 5. Los cuales sirven a los que es figura y la sombra de las cosas celestiales, como se revertió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Quiere decir, hermanos, que si el tabernáculo terrenal es una copia del tabernáculo celestial, pues no piensan ustedes que tiene que haber una copia del lugar santísimo. Perdón, el lugar santísimo original en el cielo con un arca del pacto, con unos mandamientos. Y ahí es el único lugar. Recuérdense que en el segundo templo, en el periodo del segundo templo, el arca del pacto ya no existía en el templo. Eso fue perdido, fue escondido por uno de los reyes de Israel cuando antes de que Babilonia pues se lo llevaran al exilio. Continuamos. El versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ok, recuerden que el capítulo 7 de Hebreos tenía que ver con la diferencia del sacerdote de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón. Ok, ¿cuáles son las diferencias de los dos? Que uno vive para siempre, el orden de Melquisedec, y que el otro muere y necesita, pues, por genealogía, que otra persona continúe el sacerdocio. Entonces, la palabra aquí mejor en griego es la palabra griega kreiton. Y la palabra griega kreiton no significa algo mejor como algo que es superior a lo antiguo. En realidad, una de las definiciones de esa palabra en griego es mejor, pero las otras son más fuerte, poderoso, conveniente, diferentes definiciones. Voy a buscarlo aquí rapidito para ver la definición, porque no quiero decir algo que no está correcto. Deme un segundo, porque voy a buscarlo aquí Cuando comenzamos a buscar estas palabras, nos vamos a dar cuenta de que cuando entendemos el contexto se hace más fácil nosotros poder discernir lo que es correcto y lo que no es. La palabra kreiton significa fuerte, mejor, más noble, y viene de la palabra kratos en griego, que significa con más vigor, literalmente figurativamente más fuerte. Tiene que algo fuerte, algo mejor. Pero ¿qué es lo mejor del sacerdocio de Yeshua comparado al sacerdocio de Aarón? Que uno muere y el otro vive para siempre. Eso es exactamente lo que te dice, te introduce el capítulo en Hebreos capítulo 7. La introducción del libro del capítulo 7 de Hebreos te dice lo que está hablando el capítulo 8. Recuerda que el capítulo 8 es es un resumen de lo que venimos hablando. Ya yo había cubierto muchas de estas cosas anteriormente, pero voy a leer el versículo 3 del capítulo 7 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Yahweh,
permanece sacerdote para siempre. Entonces, ¿qué es lo mejor del sacerdocio de Yeshua? Que es un sacerdocio permanente, que no está basado en genealogía. ¿Por qué? Porque él está en el tabernáculo celestial en la cual ellos no se sujetan al tiempo. Solo la tierra se sujeta al tiempo. Y como el Padre hizo un convenio con los hijos de Aarón y con los levitas en la tierra, él hizo un juramento, un shvuah. La palabra hebrea shvuah quiere ser un juramento, que eso es bien importante entender la diferencia de lo que es un mandamiento, un estatuto y un juramento. Entonces podemos entender un poquito el beneficio de ese mejor pacto o un pacto más fuerte, basado en mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas del sacerdocio de Yeshua? De que Él vive para siempre, de que Él es un sacerdote eterno, no muere. Baruch Hashem Yahweh fue dar. Ok, vamos a leer el versículo 7 ahora. Porque si aquel primer pacto, recuerde que la palabra pacto no se encuentra en su Biblia. La palabra pacto fue añadida por el traductor. Y la persona que estaba haciendo la traducción no entendía el contexto. Entonces tenemos nosotros una mala traducción de las Escrituras. No entendemos el libro de Hebreos en el contexto del día de expiación. No sabemos cuántos sacrificios habían. No sabemos cuál era el servicio del templo. No entendemos ninguno de los pasos. ¿Y por qué entonces el mundo cristiano utiliza el libro de Hebreos para establecer una dogma y una religión y unas ideologías que va en contra del mismo texto mismo? Por falta de entendimiento. Y yo creo que tenemos que cambiar esa perspectiva. Tenemos que regresar de nuevo a las raíces para entender el contexto original. Volvemos de nuevo. La palabra pacto no existe. Vamos a eliminar la palabra pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces tenemos que hablar ahora. Tenemos que entender qué significa aquel primero. La palabra pacto no se encuentra. ¿Cuál es el primero que está hablando? El sacerdocio de acuerdo a Aarón. Hubiera sido sin defecto. ¿Cuál era el defecto del sacerdocio de Aarón? Que morían, es humano. Ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál es el segundo? El orden de Melquisedec. ¿Y por qué es mejor? Porque vive para siempre. ¿Ok? Ahora, el versículo 8 te da una clave, pero muy pocas personas ponen atención al texto. Si el versículo 7 hubiera estado hablando acerca de la Torá, de los mandamientos, en la palabra pacto, el versículo 8 no diría de esta forma. Porque reprendiéndolos dice. ¿Reprendiendo a quién? Obviamente tiene que ser ¿qué? Al pueblo de Israel por su sacerdocio, que no está siendo fiel, porque sabemos que en el primer siglo los hijos de Ananías eran de la tribu de Leví, pero no eran de la tribu, no era del linaje de Aarón. Y ellos se habían poseído, se habían apropiado del sacerdocio, el sumo sacerdocio, y ellos no pertenecían ahí. Compraron su sacerdocio. Reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, con la casa de Judá, un pacto renovado, un nuevo pacto. Entonces, vamos a brincar entonces al versículo 13 para terminar. El versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, volvemos y encontramos un problema en ese versículo, que la palabra pacto está italizada en el español, no se encuentra en algunas Biblias, y en el griego no se encuentra tampoco. Al decir nuevo pacto, bueno, pero es que no puede ser el pacto, no puede ser la Torá. Está hablando acerca de los sumos sacerdotes. Él hizo un pacto con los sumos sacerdotes. Pero al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Si no entendemos la historia del primer siglo y cuando aproximadamente el libro de Hebreos fue escrito, nosotros vamos a manipular este versículo en contra de lo que verdaderamente significa. 1. La palabra pacto no se encuentra. El contexto del capítulo entero y el capítulo 7 también está hablando acerca del sumo sacerdocio, no está hablando acerca de la Torá y los mandamientos de la ley.
Entonces vamos a leerlo de nuevo. Al decir nuevo, ha dado por viejo al primero. Recuerda el versículo 7. Si el primero hubiera sido sin defecto, ¿cuál era el primero? El sacerdocio de acuerdo a la línea de Aarón, el orden de Aarón. Ha dado por viejo al primero, el orden de Aarón. Lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Qué es lo que va a desaparecer? En realidad, la ley. Imposible, porque él hizo un juramento que los cielos y la tierra no pasarán sin su palabra, si una jota ni una tilde pasará de su Torah. Entonces, obviamente, estamos tomando un versículo fuera de contexto. Hermanos, ¿cuándo fue que el libro de Hebreos fue aproximadamente escrito? De acuerdo a los teólogos, piensan que el libro de Hebreos fue escrito entre medio del año 64 al 67. La destrucción del templo ocurrió en el año 70, pero ya los romanos llevaban invadiendo a Israel desde ese tiempo cuando fue escrito el libro de Hebreos. Quiere decir que el escritor del libro de Hebreos sabía que el templo iba a ser destruido. Entendía que las profecías de Daniel iban a llegar a su finalidad y que el templo iba a estar, ¿qué? Destruido, sin poder tener el sacerdocio, el lugar donde poder ejercer su sacerdocio. Y quiere decir que si el templo no hubiera sido destruido los últimos 2000 años, Yeshua no es el Mesías. ¿Sabían ustedes eso? Si el templo hubiera estado vigente los últimos 2000 años, Yeshua no hubiera sido el Mesías. ¿Por qué? Porque hubiera habido un sacerdote, hijo de Aarón, que hubiera sido un hombre justo, un hombre de temor al Todopoderoso, y hubiera entrado al lugar santísimo, y porque él hizo convenio con los hijos de Aarón, él hubiera escuchado sus oraciones y su intercesión y hubiera dado perdón al pueblo. Pero con el templo siendo destruido, él no rompe su palabra que hizo con Aarón. Eso le permite al Padre poder manejar la situación porque él sabía que el templo iba a ser destruido. Obviamente, él dio el mandato en el libro de Daniel. Pues quiere decir que el templo siendo destruido, ahora el único lugar en el cual Israel puede tener intercesión a través a favor delante del Padre, es por el sumo sacerdote que el mismo Padre estableció como una forma de que el pueblo pudiera tener una forma de llegar delante de él, una forma digna a través del sumo sacerdote que es digno digno de ser sumo sacerdote en el lugar celestial, que es Yeshua en la función del orden de Melquisedec, porque los hijos de Aarón ya habían sido profanados y en el tiempo de los romanos ya ninguno estaban siendo sacerdotes de la línea de Aarón. Que si el templo se hubiera quedado mantenido, igualito no hubiera habido un hombre digno que pudiera entrar al lugar santísimo en el día de expiación. Así que el Padre tomó control de la situación, mandó a Yeshua en el momento correcto, tiempo antes de que el templo se destruyera, para que hubiera un hombre que se llama Yeshua, que hubiera podido morir para tomar el pecado de Israel, el pecado voluntario que ellos hicieron en contra del Todopoderoso cuando se fueron a adorar a otros dioses. Y cuando él fue una expiación por Israel, ahí se convierte también en el sumo sacerdote para que entonces él pueda ser efectivo en el único lugar donde va a haber un templo, que es en el cielo. Yo espero que esto tenga un poquito de sentido, hermanos. Se toma mucho tiempo. Me ha tomado muchos años poder entender esto un poquito más. ¿Ok? Vamos entrando ahora. Entonces, para terminar el capítulo 8 y entrar al capítulo 9, para poder establecer del 100% que el capítulo 5, 6, 7 y 8 está hablando en el contexto del lugar santísimo y está hablando en el contexto del sumo sacerdocio. No los levitas regulares del templo, sino los sumos sacerdotes. Pues nosotros comenzamos ahora a entender por qué la carta fue escrita a los hebreos. ¿Por qué? Como un libro, el libro de los hebreos fue escrito como una carta de consuelo a los hebreos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la destrucción del templo va a ocurrir. Ya era un hecho que era una realidad. Ya ellos veían y sabían que el templo iba a ser destruido. Imagínense,
Si el templo es destruido y ellos no tienen un sumo sacerdote y no tienen una forma de hacer sacrificio, ¿cómo ellos pueden venir delante del Padre y pedir perdón? Y aquí vemos que la función estuvo, aquí la vino a ser el Mesías por nosotros como el sumo sacerdote. Quiere decir que en este momento está haciendo la función del sumo sacerdote en el tabernáculo celestial y no como rey de reyes todavía. Él está como sacerdote, rey ungido. Cuando él venga en las nubes, va a ser un rey coronado, pero no va a poder ser sacerdote en la tierra. Porque si estamos en la tierra, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 10, solo los hijos de Aarón pueden ser sacerdotes en la tierra. Y ya yo leí a ustedes el libro de Zacarías, el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 15, que son los hijos de Sadoc, la cual van a ejercer en el templo en ese tiempo. Vamos al capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a ir hasta el versículo 15. Ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto o un santuario terrenal, por cierto, la palabra pacto en el capítulo 9, versículo 1 tampoco existe en el hebreo. Y en el griego, en ese texto, perdón. El texto griego no tiene la palabra convenio o pacto. ¿Okay? Así que si aquel primer tenía ordenanzas de culto o santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la parte primera, llamado lugar santo. También el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, los cuales llamado el santuario o santo. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. ¿Ok? Ahora, hay un problemita de que nosotros vemos, y yo voy a hablar primero del versículo 3 y después continuaremos con el versículo 4. Pero ¿cómo yo sé que este capítulo tiene que ver con el día de expiación nada más? Porque en el griego, por ejemplo, en el hebreo, la palabra lugar santísimo es Kadosh HaKadoshim. ¿Ok? Kadosh HaKadoshim. Santísimo de santísimos. En el griego es Hagion Hagion. La palabra Hagion se encuentra en el libro de Hebreos 10 veces. Se encuentra en el capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, versículo 1, capítulo 9, versículo 2, capítulo 9, versículo 3, hasta el versículo 8 del capítulo 9, versículo 12 del capítulo 9, versículo 24 del capítulo 9, versículo 25 del capítulo 9, versículo 19 del capítulo 10 y versículo 11 del capítulo 13. La palabra Hagión, que significa lugar santo. Pero en el versículo 3, la palabra Hagión ocurre 2 veces. Hagión, Hagión. Cuando en el español se lee lugar santísimo, en el griego aparece Hagión, Hagión. Y esa es la forma que el escritor te está dejando saber qué lugar del lugar santo está hablando, del templo está hablando. No está hablando del lugar santo donde se encuentra el candelabro de oro, el pan de la presentación, sino te está hablando ahora del lugar santísimo. Sabemos que el capítulo 9 ahora habla del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el capítulo 7, el capítulo 8 está estableciendo a Yeshua como el sumo sacerdote y el capítulo 9 ahora va a verificar con el vocabulario del lugar santísimo. Espero que eso haya tenido sentido, hermano, porque aquí es tanta información. Estoy tratando de formularlo mejor en mi mente para que ustedes puedan entenderlo mejor. Si me gustaría que estuviera en el PowerPoint, por cierto, el estudio va a estar, el PowerPoint va a estar en la página se encuentra, para que ustedes lo puedan seguir en los PowerPoints de español. Continuamos, versículo 4. El versículo 4 tiene algo bien interesante. Yo voy a buscar acá en otra de las Biblias que yo estoy utilizando ahora mismo, porque yo quiero comparar ese capítulo en diferentes Biblias en español. Muchas personas están utilizando el libro de Hebreos para decir que hay errores en ese versículo y que de repente no se debe utilizar el libro de Hebreos como una forma de que no debe ser canonizado. Eso han dicho algunas personas. Entonces, mira qué interesante.
El versículo 4 en la versión, no sé cuál es, pero una versión en español, dice que tenían el altar de oro para el incienso y el arca de la alianza totalmente recubierta de oro. Okay, quiero que pongan atención a la parte que dice altar de oro para el incienso. En esa versión dice eso. En la versión, hay otra versión que dice la cual tenía el altar de oro del incienso. Okay. En otra versión dice que había también altar de oro para quemar incienso. Pero cuando vamos a otra versión, en el capítulo 9, hay unas Biblias que dicen, y yo quiero que lo verifique conmigo, unas Biblias que dicen golden censer, que dice el incensario de oro. Hermanos, son dos cosas diferentes. Se encuentra el altar de oro del incienso y ahora está hablando acerca del incensario de oro. Son dos cosas diferentes. Hay solamente un día en el año en la cual se introducía un incensario dentro del templo. Y eso se llama el incensario, un oro rojizo que llevaba el sacerdote del altar externo, en la cual agarraba los carbón del altar y así agarraba en su mano derecha la palita, una pala, que era de un oro rojizo, que se llama el incensario de oro. El Mishnah, en el tratado Yomá, habla acerca de esto. Y te dice que el incensario era lo primero que era introducido dentro del lugar santísimo y era lo último que el sumo sacerdote sacaba cuando terminaba el servicio del día de expiación. Quiere decir que cuando una persona no estudia el libro del día de expiación y los pasos del sacerdote y cada trabajo que hacía, la persona va a cometer el error de no poder reconocer el error de la traducción. Cuando la traducción habla de que es un incensario de oro, pero en otras traducciones dice el altar de incienso de oro. Son dos cosas diferentes. El altar de incienso de oro nunca ha estado dentro del lugar santísimo. Solamente el incensario de oro, que es una pala de oro rojizo que se introducía dentro del templo, dentro del lugar santísimo, solamente es una vez al año, que es el día de expiación, y ahí se dejaba a través de todo el servicio. Continuamos leyendo. El cual tenía un incensario de oro y arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverenció y las tablas del pacto. Continuamos. ¿Okay? ¿Cómo lo hacían? Cuando al lugar santísimo entraba el sacerdote en ese día, ellos colocaban los carbones abajo, ponían la espada, la palita de oro, la ponían al frente del arca del pacto. Y cuando no estaba el arca del pacto, ponían la pala encima de la piedra, la base, la piedra fundamental, donde se erigió el templo, porque no había el arca del pacto durante el segundo templo. Cuando el tabernáculo y el primer templo estaban en pie, el sumo sacerdote mirando hacia el arca del testimonio, mirando hacia el oeste, colocaba la pala de carbón hacia abajo, directamente entre los dos postes del arca, porque eran dos postes directos, en la cual ellos, para cargarlo, y entre medio de esos dos postes ponía el arca. Esta pala se utiliza para remover carbones encendidos del altar exterior. El sacerdote lleva el carbón en esta pala al santuario, donde el carbón se utiliza en el altar del incienso de oro también. Y ahí ponían el carbón en el incienso de oro, en el altar de oro también, y agarraba el incienso en su mano izquierda, y después él ponía el incienso encima de la palita con los carbones, y ahí es cuando hacía el humo que básicamente pues daba una separación entre el sumo sacerdote y la presencia del Todopoderoso. ¿Okay? En el segundo templo ya no se encontraba el pacto, la ausencia del arca. En la época del segundo templo se colocaba la pala hacia abajo en la misma piedra, en el lugar donde los polos se hubieran extendido y si el arca hubiera estado allí.
Vamos al versículo 9 ahora, perdón, el versículo 5 del capítulo 9, para continuar nuestro vocabulario y entendiendo el capítulo 9, el contexto del día de expiación. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así dispuestas están estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del servicio de Elohim. ¿Okay? El versículo 7. Pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hermano, una pregunta. ¿Cuántos sacrificios se hacían en el día de expiación? Vamos a ver. Y voy a llegar a ese punto. Deme un segundito porque voy a llegar a ese punto. Quiero leer unos versículos más. Porque cuando tú hablas con unos hermanos cristianos, automáticamente te citan el libro de Hebreos. De mal contexto, por cierto. Y yo quiero llegar a ese punto. Versículo 8. Donde el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Por lo cual es el símbolo por el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia y al que practica ese servicio, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la reforma de las cosas, de reformar las cosas. Hermanos, ¿qué reforma está hablando él? De que ya la ley ha sido anulada. No, hermanos, de que el templo va a ser destruido y que tiene que haber una reforma, porque si el templo es destruido y Yeshua no hubiera venido en ese momento para tomar la función y el oficio del lugar santísimo en el cielo como el sumo sacerdote, no hubiéramos podido tener nosotros expiación. Los dispersos de Israel nunca podían regresar al convenio de nuevo, porque ellos habían transgredido el convenio y estaban sujetos a las maldiciones de Deuteronomio 28 por haber roto ese convenio. Entonces dice el versículo 11. Por tanto, ya presente Yeshua como sacerdote de los bienes venideros por el más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, decir, ni de esta creación, oigan esto, porque este es el versículo que quería llegar, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cada persona te cita ese versículo porque dice que no es por sangre de machos cabríos ni de becerros. Y sabemos que la sangre de Yeshua nos ha redimido. Amén. Y que ha hecho expiación por nosotros. Amén. Pero no está hablando acerca de los sacrificios normales de los días diarios. Habían 360 días en el calendario hebreo. Quiere decir que de los 360 días, los sacrificios de cual está hablando el capítulo 9 tiene que ver con el día de expiación solamente, un día al año. Y en ese día se sacrificaban 16 animales. No está hablando acerca de los sacrificios que se hacían a diario, sino que estaba hablando de los sacrificios que se hacían ese día. El versículo 13 ahora tiene contexto un poquito más acerca del templo. ¿Por qué? Mira lo que dice. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, esa es la vaca roja, santifican para purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Yeshua, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios viviente. Pero el versículo 13 es la clave. El versículo 13 te dice, sangre de toros, machos cabríos y las cenizas de la vaca, de la becerra rociadas a los inmundos. Esa es la vaca roja. Si no entendemos el día de expiación, no vamos a entender ese versículo. Porque solamente en el día de expiación se rociaba al sumo sacerdote durante la semana, en la cual la semana antes del día de expiación, al sumo sacerdote se rociaban con las cenizas de la vaca roja
al tercer día y al séptimo día. Por cierto, ellos escogían otro sumo sacerdote por si acaso este sumo sacerdote se profanaba. Quiere decir que el vocabulario que se está utilizando aquí en el versículo 13 solo se puede aplicar para el día de expiación, y los sacrificios que está hablando son los sacrificios del día de expiación, no del año regular, no del resto del año. Hermano, yo creo que el contexto de estas cosas es significativo, porque si no entendemos el contexto de estas cosas, no vamos a poder ver qué gran trabajo hizo Yeshua por nosotros. Entonces quiere decir, y los dejo con esta bomba. ¿Cuál fue el velo que se rasgó? Esto ha sido otro punto también importante, porque en ningún lugar dice que el velo del lugar santísimo fue rasgado. Yo no lo he encontrado. Ahora, te da un tipo de midrash en la cual te dice que a través de la carne de Yeshua nosotros no tenemos acceso. Eso es un midrash, hermanos. Es una forma, un agadá. Un agadá es una forma espiritual en la cual el judío expande el texto. Está el halajá y está el hagadá. ¿Ok? El hagadá. Que quiere decir que está lo espiritual y está lo físico. Y en el capítulo 10, el capítulo 9 más tarde, el capítulo 9 te habla acerca de esto. Pero hermanos, ¿cuál velo fue el que se rasgó? Porque habían 3 velos en el templo en el primer siglo. Estaba el velo de la puerta del Heijal, que era un velo de 76 pies de alto, ¿qué? Y era como de 30 pies de ancho, aproximadamente. Eran 20 codos, así que un poquito más ancho. Ese era el único velo que se podía ver desde el Monte de los Olivos, cuando se da el testimonio de que el velo se rasgó. Porque habían 2 velos en el lugar santísimo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué habían 2 velos separando el lugar santo y el lugar santísimo? En el primer templo no había un velo. Había una pared con unos escalones. ¿Ok? Pero no escalones, perdón. Había una pared o había un velo pequeño. Pero había una pared que no era toda la dimensión. No era de pared, sino no era de velo, era de pared. Cuando regresaron de Babilonia, ellos no estaban seguros cuál codo, qué tipo de codo, el israelí o el egipcio, cuál es, de 15, de 18 pulgadas, de 25, no se sabe. Ellos decidieron poner la distancia del codo, pero en 2 velos. Y el sacerdote en el segundo templo entraba por entre medio de los 2 velos. Él entraba por la parte sur y él entraba hacia el norte, entre medio de los 2 velos. Quiere decir que si usted está parado dentro del lugar santo, mirando hacia el oeste, cuando el sumo sacerdote entraba entre medio del velo, no podía ver usted al sumo sacerdote entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando el sumo sacerdote llevaba la pala y llevaba el incienso y el incensario de oro, y cuando él llegaba al norte, a la parte norte, después miraba hacia el oeste y ahí estaba el lugar santísimo. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cuál fue el velo que se rasgó en el primer siglo? No puede ser el velo del sumo sacerdocio. Perdón, el velo del lugar santísimo. Pues quiere decir que usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Hermanos, nunca en la historia de Israel ninguna persona ha tenido acceso al lugar santísimo, solo un hombre, el sumo sacerdote. Y si usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo literalmente, primero que estamos en la tierra, nosotros no tenemos acceso al lugar santísimo en el cielo. Solamente Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote. Pero nuestras oraciones en el nombre de Yeshua, que es nuestro mediador, ahora tienen acceso al lugar santísimo a través de él, que él se convierte en ese velo. En otra palabra, a través de él. Está utilizando una expresión idiomática del templo para enseñarnos, el escritor de Hebreos nos está enseñando el método hebreo de enseñar.
Yo sé que ha habido muchas cosas que nosotros a veces hablamos que si no entendemos el Tratado de Yomá, Tratado de Yomá del libro de Hebreos, del libro del Mishnah, muy importante. Porque si no entendemos este servicio, vamos a tener un problema grande, hermanos. Vamos a utilizar las palabras del Todopoderoso y las escrituras que se supone que nos enseñe que el Mesías es verdadero y las vamos a manipular. ¿Y qué vamos a hacer? Para nuestra propia destrucción. Y por eso es que muchas personas utilizan el libro de Hebreos para decir que Yahweh ya hizo, abolió y que terminó con su Torah. Obviamente no estamos estudiando, hermanos. La información está disponible para todos ustedes. Por cierto, yo próximamente voy a estar poniendo un libro que conseguí en el internet de gratis, lo conseguí, y está en la página de inglés, pero no está en español. Pero voy a buscar a alguien que haga una traducción, o si no, puede entrar al Mishnah en el internet en español y va a poder entender el tratado Yomá. Yo compré una Mishnah en español que yo pienso que ustedes debieran comprar para que puedan leer esta información y estén al tanto de la información y cómo es que se hacía el servicio en el primer siglo, hermanos. Esto es sumamente importante. Los pasos, si nosotros pensamos que Yeshua es nuestro sumo sacerdote y que está haciendo ese trabajo tan sumamente importante para que nosotros podamos tener acceso al Padre en oración, yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de poder buscar la información que necesitamos para que entonces podamos nosotros ser un siervo correcto. Tenemos que ser un siervo en la cual podemos nosotros ser aceptados delante del Todopoderoso. Amén. Estoy buscando los pasos de lo que se hacía. Habían 5 inmersión del sacerdocio en ese día. ¿Ok? Después habían 5 lavados de mano. Y después tenía que entrar a hacer unos sacerdotes 5 veces entraba al templo. Después se lavaba las manos y los pies de nuevo y terminaba el servicio. La primera vez que entraba llevaba el incensario de oro y la última vez, cuando salía, sacaba el incensario de oro. Esto es sumamente importante, hermanos, que entendamos esto. Hacía unas oraciones específicas que tenían que hacer. La información es tan detallada cuando buscamos los recursos que necesitamos. Y yo espero que estudiando conmigo, ustedes se puedan motivar a continuar buscando estas cosas tan grandes que tenemos que entender. Porque así eliminamos manipulación del sistema religioso. El sistema religioso está dominando y manipulando a las personas por la falta de entendimiento de las personas, hermanos. Y da pena. Eso en realidad da mucha pena. Porque estamos viendo nosotros que muchas personas literalmente mueren por falta de entendimientos. Que el Padre los siga bendiciendo, los siga ayudando a todos ustedes. Que la misericordia y el amor del Elohim de Israel los bendiga en todo lo que ustedes hacen. Espero que verifiquen toda la información que les traemos. Que no crean nada de lo que les digo, sino que lo verifiquen todo. Amén. La semana que viene no vamos a tener estudio. Yo lo voy a grabar. Y yo voy a empezar a hacer un estudio acerca del libro de Hechos. El libro de Hechos. Voy a empezar a hacerlo en inglés y también lo voy a hacer en español. Así que yo espero que se mantengan conmigo en estos estudios del primer siglo, de la escritura del primer siglo, para bendición y adoración y para exaltación al nombre del Elohim de Abraham, Isaac, Jacob, Yahweh, el Elohim de Israel. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Que Yahweh los bendiga, los guarde y nos vemos la próxima vez. Shalom.